Buenas tardes, soy Eloise Gransagne, doctoranda en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México y en la Universidad de Poitiers en Francia. Les voy a presentar una ponencia sobre creación autobiográfica y literatura de mujeres no escritoras en México. La Asociación Documentación y Estudios de Mujeres escogió la creación escrita autobiográfica para promover la expresión de mujeres en México. Lo hizo primero a través de la organización de premios, después, para fomentar la escritura, impartió talleres. La investigación se basa en un corpus de textos autobiográficos escritos por mujeres mexicanas no escritoras. Se trata de entender hasta qué punto estas autobiografías encajan en la literatura íntima hispanoamericana de hoy y cuál es el papel de un taller de escritura en el proceso de creación. Voy a basar mi análisis sobre Los sabores de mi vida, Memorias de 5 generaciones alrededor del fogón, escrito por Fátima García Lastra, premiado por DEMAC. Asocia recetas de cocina y descripción de eventos históricos, trasfondo de la historia familiar narrada por sus personajes. Es una ilustración de lo que se puede lograr con el proceso creativo en talleres. Mostraré primero cómo esas mujeres combinan un conjunto de subgéneros literarios. En segundo lugar, focalizaré mi análisis sobre las modalidades de lograr escribir una autobiografía vía la escritura colectiva. Como todos los textos estudiados, seguimos una narradora autodiegética en su autobiografía. Se trata de una clarificación de la parte interior a fin de dar un sentido a la vida. De ahí que de igual forma que en el proceso autobiográfico, para transmitir se necesite arreglar, hacer elecciones, dar un contexto. No obstante, se observa que las formas estéticas escogidas por esas mujeres son múltiples. Ensayos, diccionarios, testimonios. Los sabores de mi vida se estructura por capítulos constituidos por una receta que recuerda a un personaje de la familia. En ese proceso transcurre la transmisión. Efectivamente, la narradora indica que el material inicial de esta novela autobiográfica es un recetario transmitido por su madre. Estas características nos recuerda a Como agua para chocolate, escrito por Laura Esquivel. En las historias literarias de novelas mexicanas escritas por mujeres, las críticas divergen cuanto al valor feminista de este bestseller. Ana Rosa Domenella acierta que Tita está confinada a papeles tradicionales de mujeres. En ese sentido, la madre mamá Elena se constituye como la guía para el respeto de las tradiciones y del patriarcado. Natalia Álvarez propone una comprensión diferente y lo ve como una forma de denuncia feminista a partir del folletín y del recetario, tradicionalmente orientados hacia las mujeres. A partir del análisis de esas dos críticas, vamos a resaltar cómo lo femenino puede derivarse de lo doméstico. En Como agua para chocolate y en Los sabores de mi vida, las dos narradoras logran una recreación de la vida femenina en la sociedad mexicana. No se puede negar que el cuadro es marcado por algún elemento de conformismo. El decorado principal es el hogar y las protagonistas son descritas a través de sus quehaceres domésticos. No obstante, describiendo la vida de sus antepasadas y la de su madre en particular, da a conocer esas situaciones vividas. Da cuenta de la vida doméstica de la cual nunca se habla. En Como agua para chocolate, la narración combina una crítica social de los roles atribuidos a las mujeres mexicanas a la estructura del folletín sentimental, literatura típicamente destinada a mujeres, y al recetario. Sin embargo, es justamente gracias a esas formas a veces calificadas de subliteratura, la autobiografía y el recetario en el caso de Los sabores de mi vida, como las protagonistas logran adquirir un control de su vida y una libertad de acción. Gracias a su madre, establece una relación fuerte entre cocinar y escribir, lo que la define como sujeto escribiendo, sujet écrivant. Su madre dejó testimonio de lo aprendido en su recetario. El espacio doméstico de la cocina le proporciona la posibilidad de crear un discurso mediante el que expresar su identidad y su autoafirmación como mujer.
Regina Echegoyen dice que la utilización de discursos marginales bajo la forma de géneros considerados como mala literatura abre el camino para redefinir los códigos tradicionales y patriarcales de la llamada buena literatura. Se puede considerar algo transgresivo una historia narrada desde la cocina porque rara vez se presenta esa perspectiva. A partir de la comparación de las dos historias literarias de Domenech y Álvarez, resalté que las novelas escritas por mujeres mezclan la ficción con elementos propios del reportaje, el testimonio, la historia, la autobiografía, el diario, el poema en prosa. Brianda Domecq afirma al respecto: la clasificación por géneros ha sido una clasificación que ha nacido de la literatura escrita por hombres. En efecto, esa característica se encuentra en la mayoría de las autobiografías estudiadas. En nuestra opinión, solo esa mezcla de géneros permite transmitir su perspectiva sobre los hechos. Acierta su voz y se vuelve portavoz de las mujeres de su familia por la escritura. Da a conocer a sus lectores y lectoras y cumple acabar su autobiografía. Dice: la escritura me ha permitido plasmar un maravilloso paseo por tantos años, tantas vidas y recetas que recordé y que poco a poco fueron dando forma a la mía como los ingredientes de un guiso. Es para transmitir la voz de su madre que la protagonista acomete escribir su autobiografía. La meta de la madre era doble: la transmisión sencilla de un quehacer cocinero a la vez del legado de la historia familiar. La voz narradora conecta a las generaciones pasadas con las presentes y con las futuras a través de la recreación de la voz de su madre. En realidad, estamos enfrente de una doble afirmación de voz, ya que la madre selecciona qué le cuenta a su hija. Al mismo tiempo, la narradora es quien dice de lo que le parece digno de ser citado del legado de su madre. Jerarquiza los diferentes acontecimientos descifrados de las cartas, los organiza. Entonces, se trata de una doble selección, por lo cual transcurre la expresión de una voz particular de mujer. Esa afirmación de una voz femenina por la escritura se ha en particular logrado gracias a los talleres de escritura organizados por Domecq. Vamos a analizar su papel en la creación. En vez de enfocarse en la noción de aprendizaje, Domecq promueve los objetivos de compartir y el placer que resulta. El taller de escritura también es un lugar para experimentar la escritura y crear conciencia sobre el proceso creativo para las mujeres. Didier Anzieux teorizó el proceso creativo en 5 fases, el cual seguiremos para analizar el papel del taller de escritura y de Domecq en cada etapa. El sobrecogimiento creativo constituye la primera fase. Se produce mientras ocurre una crisis interna que causa o una duplicación o una regresión. Se dejan las ideas racionales, el pensamiento verbal, los conceptos elaborados, para las imágenes, el pensamiento figurativo. Se presenta bajo la forma de una idea fugaz, una impulsión, que a veces sume antes de ser formulado. Aunque Didier Anzieux considera que esta etapa es solitaria, a mi parecer, las instrucciones que la tallerista proporciona a los participantes conducen a ese sobrecogimiento creativo. En la metodología de Domecq, los primeros 3 meses están dedicados a ejercicios de escritura. Las palabras usadas en las sugerencias abren mundos. Tan pronto como se leen, producen imágenes, sonidos, ambiente, encajados en la memoria. En efecto, las talleristas acompañan a los grupos basándose en una guía. Bajo la forma de una leyenda y proposición de rituales, lleva a las participantes hacia el conocimiento de sí mismas, revisando su memoria y hacia la escritura. Transcribo a continuación, en la derecha, una instrucción. Esas instrucciones son como modelos para transformar la memoria en palabras y narración. En la segunda fase, la toma de conciencia,
La parte del yo que se quedó consciente trae del estado anterior un material inconsciente reprimido o nunca movilizado, en el cual el pensamiento preconsciente vuelve a invertirse. Se organiza la complejidad de las imágenes y de las estimulaciones. Esa toma de conciencia se acompaña de sentimientos de vergüenzas y culpa que puede llevar a la destrucción del trabajo de creación en proceso. Un medio para superar este freno es el encuentro con un interlocutor privilegiado. Justamente, los ingredientes de los talleres de escritura están atentas, sin juicio de valor, capaces de recoger delirios personales y alentarlos. Se constituyen como una contrapartida al público interior. Las integrantes de los talleres son benevolentes, tampoco comparten la integridad de la experiencia. Entonces, representan un vínculo con la realidad que permite seguir el proceso de creación. En efecto, después de la repartición de las nuevas instrucciones, sigue un silencio en el cual cada quien se sume en sus imágenes mentales. Luego, se comparten los temores y ese compartimiento asegura la continuación del proceso de creación. La tallerista insta a las participantes a cumplir el ejercicio con su entusiasmo y por lo que cada quien va a descubrir sobre sí misma. En la etapa del código material cuerpo, Didier Anzieux dice que uno o varios representantes de procesos, estados o productos psíquicos primarios, hasta ahora ignorados o puestos aparte, se vuelven en el código. Este término, el código, remite a un marco que permite descifrar de manera novedosa algunos elementos de la realidad interna o externa. Asimismo, en esa fase se proyecta su propio cuerpo como piel y carne de la creación. Se afirma la singularidad y la individualidad de la creación construyendo una obra absolutamente original. Para garantizar la expresión de las mujeres, la asociación eligió la forma autobiográfica apreciada por los grupos marginalizados, como lo acierta Laura Freixas. Para cumplir con la escritura de autobiografías, en los talleres de escritura se busca la indagación de la memoria de las participantes, así que los códigos se encuentran en las experiencias de vidas indagadas, olvidadas, revividas durante los primeros 3 meses de ejercicios. El material propuesto es la forma autobiográfica. El proceso creativo se puede parar justo antes de esa etapa y nunca concretarse. En la etapa de la composición de la obra, se trata de la confección de la redacción de la escritura. Hay que encontrar un género o una mezcla del género, un estilo, un ordenamiento. La concretización de la composición de la obra es a veces retrasada por los esfuerzos de documentación, reescritura, retoques infinitos. A partir de las instrucciones, cada participante de un taller de MAC escribe un texto que se va a leer en la sesión siguiente. Así que la perspectiva de compartir una experiencia íntima, el ritmo regular de los talleres y el estímulo de la tallerista coaccionan a las participantes a escribir. Considero que se crea un tipo de sororidad entre las mujeres de todas edades y todas clases sociales. Además, la tallerista entretiene la emulación del grupo. En la etapa de la producción de la obra propia en afuera, la creación ya no pertenece a sus creadoras. La creadora va a enfrentar el juicio, las críticas y tal vez la indiferencia del público. La asociación de MAC proporciona una serie de herramientas para lograr el cumplimiento del proceso creativo. Publica más de 750 textos escritos por mujeres en su sitio web. Edita recopilación de textos sobre un tema particular y los textos premiados. Asimismo, Didier Anzieux cree que para que haya creación, una obra debe traer algo nuevo y ver su valor reconocido por una audiencia. Justamente, la asociación promueve los textos escritos por esas mujeres. Están accesibles en el acervo en línea de la asociación, presentes en las oficinas de MAC, como en librerías y ferias de libro. Para concluir,
vemos que la asociación permite la transmisión escrita y durable de memorias familiares desde la perspectiva de mujeres. Resalta que el taller de escritura tiene un rol preponderante para lograr la concepción acabada de textos autobiográficos y la encarnación de un sujeto escribiendo. Para lograr transcribir su búsqueda de identidad en la escritura, las mujeres comunes parecen romper con los moldes genéricos del canon literario y transgredirlo usando lo que se califica de subliteratura. Gracias por su atención y lindo día.